Bueno chicos, si estáis viendo este vídeo es que no estoy en clase, estoy en el médico y bueno, tampoco quiero que perdáis demasiado tiempo. Así que vamos a continuar con el temario y vamos a seguir viendo lo que estáis viendo aquí detrás, con el tema 2 y con el apartado número 5, los agentes que modifican el relieve. Si alguno de vosotros ya ha visto algo de esto, pues porque lo hemos visto en clase, bueno, pues también nos sirve un poquito de repaso. Pero en principio vamos a intentar ver todo lo que es el apartado completo. Bien, vamos a empezar viendo con los agentes que modifican el relieve. Realmente los agentes que modifican el relieve son pocos, pero la verdad que bastante consistentes. La modificación del relieve se produce por fuerzas que son externas. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora son fuerzas internas que lo que han ido haciendo ha sido modelar el terreno mediante el choque de placas, creación de volcanes, creación de fallas, pliegues, recordar la lasaña y recordar los pastelitos. Hemos visto también cómo los terremotos también pueden modificar por el interior de la Tierra, pero claro, no siempre esto es lo que ocurre, así que durante millones de años, agentes externos, o sea que no están dentro de la corteza de la Tierra, nos han ido modelando el terreno. Cosas como, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí en pantalla. Por un lado, nos vamos a encontrar agentes como el agua, el viento, los seres humanos, que poquito a poco y con el paso de miles y miles de años, incluso de millones de años, nos van a dar una forma completamente diferente a la que tenían en su origen. Vamos a empezar por el principio. El relieve, que ha ido cambiando y que normalmente sigue tres fases. La primera, lo que se denomina la erosión, es el proceso por el cual las rocas se van, pues disgregando, se van separando, incluso se van, disolviendo. La segunda fase consistiría en el transporte. Es el arrastre que tienen todos estos elementos antes de depositarse en otro sitio. Y por último, la tercera, sería la sedimentación. El sitio donde se llegan a colocar todos estos elementos que han sido arrastrados anteriormente y que se colocan en algún sitio. El ejemplo más claro suelen ser las dunas de los desiertos, aunque también el agua lo suele producir. Por ejemplo, tenéis aquí un gráfico en el cual se puede ver, una pequeña animación en la que se puede ver cómo la erosión, primero lo que hace es arrastrar partículas de arena que machacan otras rocas y las arañan y empiezan a separarse de la roca madre. Posteriormente, el viento traslada estos materiales y poco a poco los va sedimentando en un lugar. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, se vayan formando las dunas. Vamos a ir viendo a partir de este momento los diferentes elementos que pueden cambiar el relieve. Vamos a ver temperatura, viento, el agua y por último el que más daño o el que más cambio está produciendo, que son los seres vivos. Empezamos con la temperatura. Normalmente, y esto lo vais a comprobar, por ejemplo, en este sitio, lo que se denomina el Torcal de Antequera, la temperatura puede afectar sobre todo en unión con otros productos. Por ejemplo, el agua. O directamente, simplemente, los cambios bruscos de temperatura. Pasar de muy frío a muy caliente, de muy caliente a muy frío, puede hacer que las rocas se vayan disgregando, que se vayan separando, que incluso algunas estallen. O si alguna roca tiene una pequeña fisura, se le mete algo de agua, llega la noche y se congela, recordar que el hielo lo que hace es aumentar de tamaño, con lo que ejerce de cuña y poco a poco va cascando la roca, la va rompiendo. Lógicamente es un proceso que puede durar miles y miles y miles de años. Y un paisaje como el que veis aquí, pues lógicamente no está hecho de la noche a la mañana. Estamos hablando de que a lo mejor en este caso han podido pasar incluso millones de años. Pero podemos encontrarnos también con otros tipos. Directamente el agua. El agua que puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, disolviendo la roca.
¿Y cómo se disuelve la roca? Bueno, pues hay determinadas rocas que en cuanto entran en contacto con el agua, poco a poco se van deshaciendo y van creando grandes cuevas. Estas cuevas son las que podéis ver, por ejemplo, en Nerja, o en el Drac, o incluso las que llegasteis a ver si estuvisteis en el viaje de fin de curso el año pasado en Asturias. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí, lógicamente en internet, vais a encontrar, por ejemplo, cuevas de Nerja. De las más bonitas que vais a ver, seguramente no solamente en España, sino en todo el mundo. Fijaros qué pasada de sitio. Esto es un proceso que ha durado miles y miles y miles de años, en el que el agua ha estado modificando todo lo que estáis viendo aquí, ha ido disolviendo la roca y ha ido creando estas figuras tan bonitas, las estalactitas y las estalagmitas, y creando cuevas realmente grandes. En este caso, la cueva de Nerja es tan grande que incluso se utiliza como auditorio para realizar conciertos de música. Otra posibilidad que también tenemos, ya no solamente que el agua disuelva, sino que el agua también arrastre. Y eso lo podemos ver en el cauce de un río. Por ejemplo, en el cauce alto de un río, lo normal es que, como hay mucha pendiente, el agua llegue con mucha fuerza y rompa la piedra o directamente la desgaste. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en la Sierra de Gredos, en los que en muchas cascadas, en muchas gargantas, podemos apreciar la roca bastante desgastada. Vamos a ver un ejemplo. Estas piedras que están desgastadas, allí arriba, en Gredos, se las llaman lanchas. Son grandísimas piedras que han sufrido un desgaste brutal. Fijaros esta. ¿Veis? Aquí está la gente aprovechando para bañarse, mucha envidia, pero como veis, son grandes rocas de granito que han sido labradas con el agua, porque el agua ha estado pasando por ahí durante miles, incluso millones de años, con lo que lo ha dejado prácticamente lisito. Lógicamente, cuando el río llega en el cauce medio, ya la cosa cambia. Ya no tiene tanta fuerza. Lo que hace el río es, bueno, pues desgasta un poquito y va transportando todos los sedimentos que ha ido cogiendo a lo largo de todo su curso. ¿Qué es lo que hace cuando llega a su desembocadura? Pues que ese sedimento lo deja asentado. El caso más característico que podemos tener en España lo encontramos en el delta del Ebro, una de las zonas más fértiles del país, en el que todos los sedimentos del Ebro han sido depositados en la salida del río, incluso se llega a meter dentro del mar Mediterráneo, ¿no? Delta del Ebro. Fijaros, delta del Ebro. Esta es la imagen del delta del Ebro. Ya digo que todo esto son sedimentos arrastrados por el río a lo largo de miles y miles de años. Por cierto, si estáis escuchando un sonido un poquito raro, un llanto, es que la hora de comer del bebé y bueno, pues está ahora mismo un poquito protestón. Pero bueno, en cuanto termine de grabar, le echo una mano a la madre y después continuamos. Pero bueno, tengo 5 minutillos, vamos a seguir. Bueno, también el agua del mar es capaz de transformar el relieve. Y esto lo puede hacer normalmente con el choque de las olas contra las rocas, contra los acantilados, contra las playas, pero fundamentalmente con los acantilados, en los que va poquito a poco perforando la roca hasta que una buena parte de ella se nos viene abajo. Lo tenéis en el libro explicado en varias ilustraciones, pero nosotros lo vamos a ver aquí. Fijaros, estos acantilados que tienen estas paredes verticales se han ido formando poco a poco, cuando las corrientes chocan contra la costa y van arrancando poco a poco, veis en esta parte de abajo, las rocas que se encuentran al nivel de las olas. Llega un momento que, lógicamente, pierde el equilibrio y por su propio peso caen y forman una pequeña playa,
Bueno, pues echando el acantilado un poco hacia atrás. Por último, ¿sí? El agua, los seres vivos. La verdad que también modifican el relieve. Algunas bacterias, algunos bichos se meten en la tierra, empiezan a escarbar, pero realmente quien modifica mucho el relieve es el ser humano. Plantearos cómo ha cambiado la Tierra desde que el ser humano empezó la civilización. Pensad en carreteras, aeropuertos, ciudades, pueblos, todo tipo de construcciones que ha ido acometiendo a lo largo de miles de años y que si cogiéramos un mapa de hace 2000 años a como lo tenemos ahora, el cambio ha sido realmente espectacular. Obras gigantescas que han modificado completamente, como por ejemplo valles enteros anegados para crear un embalse, o zonas en las que se ha llenado completamente el terreno como para poder realizar aeropuertos. Pensar en el gran aeropuerto que tenemos aquí cerquita, que es el aeropuerto de Barajas. Pensar también en todos los campos de cultivos que tenemos y que ha hecho que desaparezca muchísima vegetación, incluso que muchos terrenos se allanen para poder cultivar. O sea, el ser humano, en este sentido, quizás sea el agente que más modifica el relieve de todos los que hemos visto ahora. ¿Vale? Bueno, espero que esta breve explicación os haya servido para que el apartado 5 lo demos ya por visto, pero para que se nos quede mejor, vamos a hacer una serie de actividades que vienen incluidas en el libro. Y de paso que también nos van a servir para refrescar tanto la información que estamos aprendiendo en este tema como la que vimos en el tema 1. Bien, me gustaría que cogierais el libro. Voy a ir a por él. Y el libro vais a iros a la página 47. En la página 47 tenéis el número 15. Dice, elabora un mapa del relieve del mundo en el que sitúen los siguientes accidentes. Sería bueno que os metierais en Google, buscarais un mapa del relieve mundial, un mapa mundi de relieve, y localizarais una serie de hitos. Veis que pone cordilleras, mesetas y llanuras, cabos y golfos e islas. Bien, quiero que las anotéis, las coloquéis, y ya de paso para el tema 1, que me pongáis una referencia de coordenada geográfica. Himalaya, coordenada geográfica. Montes Atlas, coordenada geográfica. Golfo de México, siempre de forma aproximada. Tened en cuenta que son elementos bastante grandes. Bueno, pues de esta forma vamos situando diferentes elementos que hemos ido aprendiendo y también así vamos repasando un poquito las coordenadas geográficas, porque estas coordenadas geográficas, recordad que van a entrar al examen. Bueno, pues nada más. Pasado mañana sí iré a clase. Hasta luego. ¿También dentro de la pantalla? Ya está encendido. ¿Está encendido? Hola, clase. Mirad, es mi bebé. Es el motivo por el que cuando estaba dando la clase, antes sonaba. Bueno, pues es él. Mirad. Di hola a todos. Que soy muy bueno y me porto muy bien. Además, ahora mismo me encuentro tan feliz que estoy en una playa. ¿A que sí? Aunque realmente me gustaría estar, pues yo qué sé, en otro sitio. Por ejemplo, me podría encontrar encima de una montaña. ¿Veis? Ya estoy encima de una montaña. O a lo mejor me quiero encontrar en el interior de un coche. Ya estamos, en el interior de un coche. Bueno, ya veremos. Dentro de unos añitos elegirás el sitio donde quieres ir. Diles adiós a todos. Adiós. Adiós. Chao.